Escuchen con extrema atención, porque para comprender verdaderamente la naturaleza sísmica de lo que acaba de ocurrir en este turbulento marzo de 2026, debemos apartar por un instante nuestra mirada del humo que todavía asciende sobre los cielos de Teherán y dirigirla hacia algo mucho más profundo y más peligroso: el desmoronamiento interno del propio corazón del imperio, mientras las cámaras de televisión registran explosiones en el Golfo Pérsico y los analistas del establishment debaten sobre estrategias militares. Una realidad mucho más cruda y mucho más reveladora está ocurriendo dentro de los propios Estados Unidos. Una realidad que las cadenas corporativas no quieren que comprendas. Una realidad que los think tanks financiados por contratistas de defensa se niegan sistemáticamente a nombrar. Porque la política exterior de un imperio no es más que el reflejo brutal, el espejo exacto de su estructura de clases interna. Y hoy esa estructura ha sido dinamitada desde sus cimientos más profundos, lo que algunos sociólogos como Peter Turchin han descrito con una precisión casi quirúrgica como la bomba de la riqueza está explotando lentamente dentro de las propias entrañas del sistema estadounidense. Una detonación silenciosa que no produce titulares en la CNN ni en el Wall Street Journal, pero que está redefiniendo el mapa geopolítico del siglo XXI con una velocidad que deja sin aliento a quienes tenemos la obligación intelectual de observarla y nombrarla. Yo he estudiado durante años los mecanismos ocultos de la economía política internacional. Mi deber ante ti, ante la audiencia que busca más que el ruido superficial de la propaganda, no es repetir el lenguaje neutro y aséptico de los analistas de Washington. Mi deber es darte las herramientas del análisis materialista, la perspectiva de la economía política estructural, para que puedas ver con claridad lo que muy pocos se atreven a nombrar en voz alta: que el imperio no está simplemente cometiendo errores, está en declive, y ese declive está arrastrando al planeta entero hacia consecuencias que ya comenzamos a sentir en el precio del pan, de la gasolina y de la calefacción. Lo que los grandes medios corporativos silencian para no sacudir los mercados financieros y para no incomodar a sus anunciantes del sector defensa es que el aparato bélico que hoy bombardea Irán no nace de una posición de fortaleza estratégica, nace de la desesperación, de la angustia de un sistema que ya no puede reproducirse por las vías normales del capitalismo liberal que durante 70 años dominó el planeta. Esto no es una crisis diplomática, no es un error de cálculo geopolítico. Lo que estamos presenciando es la manifestación más violenta y más peligrosa de una crisis civilizatoria profunda: el colapso progresivo del orden unipolar construido tras la Segunda Guerra Mundial, acelerado por décadas de financiarización salvaje, de destrucción de la base industrial y de una concentración obscena de riqueza en manos de una fracción microscópica de la humanidad. Mientras los medios corporativos te presentan este conflicto como una defensa de los valores democráticos o como una respuesta necesaria a la agresión iraní, la realidad material dice otra cosa completamente distinta. Y para verla con claridad, necesitamos las herramientas del análisis de clases, del materialismo histórico, de la economía política internacional. Hoy vamos a diseccionar juntos, con el bisturí de la razón crítica, los mecanismos reales que están operando detrás del humo de los bombardeos. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué mensaje secreto envió Donald Trump a Vladimir Putin en Alaska? ¿Y por qué esa reunión puede ser uno de los actos más cínicos de traición imperial del siglo XXI? Para entender la magnitud de este momento histórico, es imprescindible retroceder 4 décadas. Hagamos arqueología económica, porque el pasado, como Marx nos enseñó, siempre oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Retrocedamos a los años 80 del siglo pasado, al momento en que Ronald Reagan y Margaret Thatcher inauguraron lo que sus apologistas llamaron la revolución neoliberal. Fue en realidad una contrarrevolución de clase, una ingeniería financiera diseñada con precisión quirúrgica para revertir los logros distributivos que el movimiento obrero había conquistado durante décadas de lucha. El modelo que se articuló entonces funcionó durante 40 años como una gigantesca aspiradora económica. Ha succionado sin piedad y con una eficiencia brutal los frutos del crecimiento y del aumento de la productividad generados por el enorme cuerpo de la clase trabajadora estadounidense y global, transfiriéndolos directamente y de manera sistemática hacia la cúspide más estrecha de la pirámide financiera. El resultado material de este proceso de extracción sostenida es devastador en sus proporciones. Un estancamiento salarial crónico para el 90% de la población estadounidense que se ha prolongado durante más de 30 años. Mientras tanto, el número de hogares con fortunas superiores a los $5 millones se ha multiplicado por 7 desde 1989. La clase de los multimillonarios, ese estrato microscópico que acumula más riqueza que la mitad inferior de la humanidad combinada, ha crecido de forma obscena y exponencial. Y aquí es donde entra el análisis estructural con toda su potencia explicativa.
Esta grotesca concentración de riqueza no es simplemente una injusticia moral, aunque lo es también un mecanismo generador de inestabilidad política profundamente peligroso para cualquier república burguesa que pretenda mantener una fachada democrática. El historiador Peter Turchin lo describió con una precisión que pocos analistas convencionales han querido reconocer: la sobreproducción de élites. ¿Qué significa esto en términos concretos y materiales? En el sistema capitalista, la acumulación constante de capital en manos de una minoría cada vez más reducida produce inevitablemente un número creciente de aspirantes a ocupar posiciones de poder dentro del aparato estatal y del sistema político. Cuando los canales tradicionales de ascenso social y político se saturan, cuando las posiciones de poder real dentro del Estado son demasiado pocas para la cantidad de oligarcas y multimillonarios que compiten por ellas, surgen inevitablemente facciones de élite dispuestas a romper todas las reglas del juego, facciones dispuestas a incendiar instituciones, a manipular el sistema electoral, a utilizar la demagogia más extrema y el populismo más tóxico con tal de arrebatar el control del Estado de manos de las fracciones rivales. La ironía histórica, tan perfectamente dialéctica que resulta casi elegante en su perversión, es que fue precisamente la maquinaria neoliberal diseñada para consolidar el poder de las élites financieras la que engendró las condiciones para su propia desestabilización interna. El capitalismo, fiel a su lógica más profunda, devoró su propio proyecto político. La administración de Donald Trump representa la encarnación más pura y más brutal de esta contraélite. Es un gobierno compuesto por magnates, oligarcas y especuladores financieros que, paradójicamente, utilizan una retórica feroz y populista contra el propio establishment para consolidar lo que en la práctica se parece cada vez más a un capitalismo de comando estatal. Han secuestrado la frustración genuina, legítima y comprensible de una clase trabajadora golpeada por la inflación, el estancamiento salarial, la crisis de los opioides y la falta de perspectivas. Y han redirigido esa rabia acumulada hacia el chauvinismo, el nacionalismo tóxico, y ahora hacia un militarismo cada vez más agresivo y cada vez más costoso. Y aquí es donde entra el análisis de clases como un mazo demoledor sobre la narrativa oficial. El ciudadano estadounidense promedio respira hoy un aire de profunda desesperanza histórica. Las encuestas de opinión, incluso las realizadas por instituciones del propio establishment, son alarmantes en sus hallazgos. Millones de familias reportan que el costo de los alimentos básicos, de la vivienda, de la educación universitaria y de la atención médica se ha disparado hasta niveles prácticamente insoportables para los presupuestos de la clase trabajadora y de la clase media. ¿Quién gana en este escenario? ¿Quién se beneficia de esta arquitectura de empobrecimiento masivo? Para BlackRock, para Vanguard, para State Street, para Goldman Sachs y para los grandes fondos de inversión que controlan proporciones masivas de la deuda pública estadounidense, esta realidad no es un problema, es un modelo de negocio. Las tasas de interés elevadas que el gobierno utiliza para atraer compradores a sus bonos del tesoro se convierten en transferencias directas de riqueza pública hacia los tenedores del capital financiero. El Estado extrae recursos de los contribuyentes de la clase trabajadora mediante impuestos y los transfiere sistemáticamente a los propietarios del capital en forma de rendimientos sobre la deuda pública. La factura real de esta arquitectura financiera la pagan el trabajador de la línea de montaje, la enfermera de turno nocturno, el conductor de camión con 3 trabajos y el maestro de escuela pública que lleva años sin ver un aumento real de salario. Mientras tanto, la infraestructura física del país se desmorona con una lentitud que resulta casi obscena. Los ciudadanos observan cómo los puentes colapsan, cómo los sistemas de distribución de agua se contaminan con plomo, cómo la red eléctrica colapsa bajo eventos climáticos que antes habrían sido manejables. Todo esto como consecuencia de décadas de abandono deliberado de la inversión pública y de un trasvase sistemático de recursos hacia el sector financiero privado y hacia el complejo militar industrial. Al mismo tiempo, la élite política gasta billones de dólares en guerras culturales estériles, diseñadas para mantener a la clase trabajadora dividida a lo largo de líneas raciales, religiosas y culturales, y en conflictos militares lejanos en Eurasia y el Golfo Pérsico que no benefician en nada al ciudadano común, pero que generan contratos extraordinariamente lucrativos para Lockheed Martin, para Raytheon Technologies, para Northrop Grumman y para General Dynamics. La propaganda mediática corporativa, financiada en gran medida por los mismos intereses que se benefician de la militarización permanente, canaliza las frustraciones legítimas de la clase trabajadora estadounidense hacia el odio al inmigrante, hacia el miedo al comunismo chino, hacia la demonización de Irán. Desvía sistemáticamente la atención de la verdad incómoda e innombrable, que el enemigo real de la clase trabajadora no está en Teherán, ni en Moscú, ni en Beijing, está en los consejos de administración de Wall Street y en los pasillos del Pentágono.
Es precisamente esta inmensa vulnerabilidad interna, esta profunda crisis de legitimidad que corroe los cimientos del imperio desde adentro, la que obligó a Donald Trump a ejecutar uno de los movimientos geopolíticos más cínicos y más reveladores del siglo XXI. Retrocedamos a agosto de 2025, a la histórica, y en muchos sentidos vergonzosa, cumbre celebrada en Alaska. Fue allí donde Trump rompió unilateralmente el aislamiento diplomático que el bloque atlántico había impuesto a Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania, y lo hizo sin consultar seriamente con los aliados europeos que habían sacrificado su estabilidad energética, su competitividad industrial y su cohesión política en nombre de esa misma solidaridad atlántica. El mensaje que Washington transmitió al Kremlin en aquella reunión privada, lejos de las cámaras y de los micrófonos de la prensa oficial, no fue una amenaza ni un ultimátum, fue una propuesta de partición imperial, basada en un realismo geopolítico brutal, dictado no por la fortaleza estratégica, sino por la desesperación económica y por el reconocimiento privado de una derrota que no pueden admitir públicamente. La lógica del mensaje de Alaska puede resumirse en una frase casi mafiosa en su crudeza. Occidente es mío, el este es tuyo. Estados Unidos, enfrentado a la dura e innegable realidad de haber perdido la carrera de la producción industrial frente a China en múltiples sectores estratégicos simultáneamente, ha comenzado a aceptar algo que durante décadas se negó con obstinación a reconocer. Ya no puede dominar el planeta entero al mismo tiempo. El unipolarismo que proclamaban los neoconservadores del Project for a New American Century en los años 90 ha resultado ser una fantasía ideológica que choca brutalmente con la realidad material de la base productiva del capitalismo contemporáneo. Mientras las empresas manufactureras estadounidenses producen a una escala limitada y con costos estructuralmente más altos, la industria china es capaz de inundar el mercado global con vehículos de nueva energía, con paneles solares, con electrónica de consumo y con equipamiento industrial a precios que en algunos sectores son 10 veces más bajos y en volúmenes que superan la capacidad de respuesta del aparato productivo occidental. Ante esta realidad material que no admite maquillaje retórico, la administración Trump ha llegado a una conclusión estratégica que sus propios analistas han tardado años en articular con honestidad. No puede costear simultáneamente una guerra de desgaste en Europa del Este y contener el ascenso del bloque BRICS en Asia, África y América Latina. Los recursos militares, financieros e industriales simplemente no alcanzan para sostener ambos frentes al mismo tiempo. Por ello, ha decidido replegarse estratégicamente en el frente europeo, concentrando lo que queda de su poder proyectable en la consolidación violenta de lo que considera su esfera histórica de influencia natural, el hemisferio occidental. El acuerdo informal e implícito propuesto a Rusia en Alaska implicaría en esencia una traición histórica y monumental a los aliados europeos que llevaban años soportando los costos económicos, energéticos y sociales del aislamiento de Rusia. Washington aceptaría reducir su interferencia en el llamado extranjero cercano ruso, las antiguas repúblicas soviéticas que Moscú considera su zona de seguridad estratégica, otorgando a Rusia libertad operativa para consolidar sus intereses en Ucrania y en Europa del Este. Para Kiev, la traición ha sido devastadora en su brutalidad y en su cinismo. El gobierno de Volodymyr Zelensky, que sacrificó una generación entera de jóvenes ucranianos creyendo en las promesas solemnes de protección occidental, ha sido abandonado a su suerte con una frialdad que revela la naturaleza real de las relaciones internacionales en el sistema capitalista. No hay alianzas permanentes, solo intereses permanentes. El discurso oficial de Washington cambió de la noche a la mañana, con una velocidad que habría parecido imposible hace apenas 2 años. Pasó de exaltar la defensa de la democracia europea y la soberanía ucraniana como valores civilizatorios fundamentales, a exigir cínicamente gratitud por los cientos de miles de millones de dólares ya gastados, como si la sangre ucraniana fuera simplemente una transacción comercial que había vencido su fecha de retorno de inversión. El objetivo estratégico del repliegue es claro para quien tenga ojos para ver más allá del ruido mediático: reducir el compromiso financiero y militar en Europa, permitir que Rusia absorba recursos críticos del territorio ucraniano, tierras raras, litio, vastas extensiones de tierra agrícola, infraestructura industrial, y concentrar lo que queda del poder militar estadounidense en Medio Oriente y en el hemisferio occidental. Y es en este contexto de reorganización imperial forzada por la debilidad interna donde debemos situar con precisión analítica la agresión militar directa contra Irán que se desató a comienzos de 2026, convencidos de que el frente europeo estaba estabilizado tras el Pacto de Alaska, y calculando que Rusia mantendría una neutralidad benevolente a cambio de las concesiones implícitas sobre Ucrania, Estados Unidos e Israel.
lanzaron una ofensiva militar de gran escala contra la República Islámica. La operación fue concebida como una campaña aérea de aniquilación rápida, diseñada para producir una victoria militar espectacular que reforzara la posición negociadora de Washington en múltiples frentes simultáneos y que, adicionalmente, disparara los contratos de defensa de Lockheed Martin, Raytheon y Boeing a niveles récord en el mercado bursátil. La estrategia apostaba todo, con la arrogancia característica del pensamiento militar occidental, a la superioridad tecnológica absoluta y a la doctrina de decapitación. Destruir centros de mando, radares, ministerios clave y la infraestructura de mando y control para provocar el colapso inmediato e irreversible del sistema político iraní, replicando lo que los planificadores del Pentágono imaginaban que habían logrado en las primeras horas de la invasión de Irak en 2003. Pero Occidente volvió a cometer su error estratégico más habitual y más costoso. Subestimó profundamente la estructura sociopolítica, la doctrina militar y la voluntad de resistencia del adversario. Irán no basa su defensa en la simetría convencional, en un ejército estructurado según el modelo occidental que pueda ser fácilmente decapitado mediante ataques de precisión sobre sus mandos superiores. Su arquitectura de defensa está construida sobre una estrategia profundamente arraigada de guerra simétrica y defensa distribuida que ha sido desarrollada, testada y perfeccionada durante 4 décadas de confrontación permanente con las potencias occidentales. Cuando comenzaron los bombardeos masivos, el sistema de mando iraní no colapsó como esperaban los modelos de los planificadores del Pentágono. Se dispersó. El control militar se fragmentó y se extendió a través de la geografía montañosa del país, a través de redes descentralizadas que habían sido construidas específicamente para sobrevivir a exactamente este tipo de ataque de decapitación. Para Teherán y para el llamado eje de la resistencia, que agrupa fuerzas aliadas desde el Líbano hasta Yemen y desde Irak hasta Siria, esta guerra no es un conflicto limitado con objetivos negociables, es una lucha existencial. Los líderes iraníes están profundamente convencidos de algo que toda la evidencia histórica disponible parece confirmar: que el objetivo final de Washington no es simplemente un cambio de régimen político en Teherán. Creen, con razones materiales sólidas, que el verdadero objetivo es la destrucción del Estado iraní como entidad soberana, la balcanización del territorio en zonas de influencia manejables y el saqueo de las vastas reservas energéticas del país por parte de las mismas corporaciones transnacionales que hoy financian los think tanks que justifican la guerra. Ante una amenaza de esa magnitud existencial, la respuesta lógica desde la perspectiva de la defensa nacional ha sido una estrategia de resistencia total, desde enjambres masivos de drones de bajo costo producidos en serie por la industria militar iraní, hasta el despliegue de misiles balísticos e hipersónicos capaces de atravesar los sistemas de defensa antimisiles más avanzados que Occidente ha podido desplegar en la región. Sin embargo, el golpe más devastador que Irán ha infligido al sistema imperial no ha sido estrictamente militar en su naturaleza, ha sido económico. Y es en este punto donde el análisis de economía política internacional resulta absolutamente indispensable para entender la profundidad real de la crisis que estamos atravesando. Ante el asedio de las potencias de la OTAN y ante la evidencia de que la guerra convencional no podía ser ganada mediante la simetría militar, Teherán tomó la decisión más temida por los mercados energéticos globales desde la crisis del petróleo de 1973: cerrar efectivamente el estrecho de Hormuz y paralizar el tráfico marítimo comercial, mediante operaciones coordinadas tanto en el estrecho como en el Mar Rojo. En otras palabras, Irán está estrangulando metódicamente la arteria yugular del capitalismo industrial global. Por ese corredor marítimo de apenas 55 kilómetros de ancho en su punto más estrecho circula aproximadamente 1/3 de la producción mundial de petróleo crudo y de gas natural licuado. No es un dato abstracto para los analistas financieros, es la sangre que mantiene en funcionamiento las cadenas de producción de la industria petroquímica, de la manufactura automotriz, de la generación eléctrica y de los sistemas de calefacción de cientos de millones de hogares en Europa, Asia y América. Las consecuencias han sido inmediatas, brutales y de una magnitud que muchos analistas del establishment todavía se resisten a reconocer públicamente, porque hacerlo implicaría admitir el fracaso estratégico de toda la operación militar. Aunque el Pentágono haya desplegado grupos de combate completos de portaaviones para escoltar buques comerciales, y aunque Washington haya ofrecido seguros contra riesgos de guerra a través de agencias gubernamentales, la realidad operativa del comercio marítimo internacional es completamente otra. Las grandes reaseguradoras privadas de la City de Londres y de Wall Street, las verdaderas árbitras invisibles del transporte global, han abandonado completamente la zona de conflicto. Las primas de seguro marítimo para los buques que intentan transitar el estrecho
se han vuelto prohibitivas para la inmensa mayoría de los operadores. Y sin seguros, el comercio sencillamente no ocurre, independientemente de cuántos portaaviones patrullen esas aguas. El resultado inmediato ha sido un auténtico shock inflacionario de dimensiones globales. El precio del barril de crudo Brent se disparó de forma instantánea, superando la barrera psicológica de los $100 con una velocidad que tomó por sorpresa incluso a los operadores más experimentados de los mercados de materias primas. Las proyecciones de los mercados de derivados apuntan a que el precio podría continuar escalando hacia los $150 por barril si el cierre efectivo del estrecho se prolonga más allá de 2 meses. El gas natural licuado, del que Europa depende ahora críticamente tras haber abandonado el suministro ruso, se ha disparado más de un 35%. Esta inflación energética inducida golpea directamente el corazón de la economía estadounidense y de todas las economías industriales del bloque atlántico. Impacta como un misil de precisión en la línea de flotación de la estabilidad política interna de la administración Trump, porque el aumento del precio de la energía pulveriza el poder adquisitivo de millones de ciudadanos que ya estaban al límite de su capacidad financiera. Erosiona rápidamente la base social que la administración necesita desesperadamente para mantener su legitimidad política de cara a las elecciones legislativas de medio término. El imperio lanzó una guerra en el extranjero con la esperanza de unificar a su nación bajo la bandera del patriotismo y de demostrar una fuerza disuasoria que regenerara el respeto perdido. Pero lo único que ha conseguido hasta ahora es acelerar el descontento social, profundizar la precariedad económica y agudizar el malestar de la clase trabajadora que se suponía debía beneficiarse del America First. Ante el fracaso evidente de su disuasión militar y ante el creciente estrangulamiento económico, Washington ha recurrido a una herramienta clásica de las potencias imperiales en crisis, la guerra arancelaria como sustituto de la hegemonía real. Trump ha amenazado con imponer aranceles punitivos de hasta el 100% a los países que forman parte del bloque BRICS en un intento desesperado por frenar el avance de la desdolarización, por castigar a quienes se niegan a seguir usando el dólar como moneda de reserva y de transacción comercial, y por intentar forzar una reconstrucción de las cadenas de suministro globales bajo términos más favorables para los intereses industriales y financieros estadounidenses. Pero como señalan economistas como Richard Wolff, con una claridad que resulta incómoda para el establishment, esta estrategia no es una demostración de fortaleza económica, es una señal inequívoca de debilidad estructural y de una profunda incomprensión de cómo funciona realmente el mercado global contemporáneo. Los aranceles pertenecen a la lógica económica del siglo XIX, al mundo del proteccionismo mercantilista de Alexander Hamilton. En un mundo hiperconectado, multipolar y tecnológicamente integrado como el del siglo XXI, no se puede obligar al resto del planeta a aceptar la hegemonía del dólar mediante simples impuestos aduaneros, especialmente cuando ya existen alternativas financieras, comerciales y tecnológicas reales y funcionando. El fracaso de la guerra de sanciones y aranceles ha quedado expuesto con una claridad brutal por la propia historia reciente. Cuando Estados Unidos intenta bloquear a un país e impedir que venda su petróleo, su gas o sus minerales a los mercados occidentales, esa nación simplemente reconfigura sus rutas comerciales y redirige sus exportaciones hacia economías emergentes como India, Indonesia o el gigantesco motor industrial chino, que no tiene ninguna obligación legal ni política de respetar las sanciones estadounidenses. Rusia lo demostró de manera contundente desde 2014 y de forma aún más dramática tras la invasión de Ucrania en 2022. Lejos de colapsar bajo el peso de las sanciones más severas que Occidente había impuesto jamás a una economía de ese tamaño, Moscú logró diversificar sus socios comerciales, consolidar nuevas redes logísticas y financieras en Eurasia y contribuir a la creación de un ecosistema económico alternativo cada vez más independiente del sistema financiero occidental. Pensar que un arancel puede funcionar como una bala de plata capaz de someter a economías del tamaño de China, de Rusia o de la India es simplemente una ilusión ideológica desconectada de la realidad material de la economía global del siglo XXI. En la práctica, estas políticas punitivas producen exclusivamente el efecto contrario al deseado. Incentivan tanto a los estados como a las propias corporaciones capitalistas, que operan en esos mercados, a evadir las sanciones para proteger sus márgenes de beneficio, fomentando la aparición de mercados paralelos, de sistemas de pago en monedas locales y de nuevas redes comerciales que operan completamente fuera del alcance de la jurisdicción de los tribunales financieros de Nueva York y de las agencias regulatorias del Tesoro estadounidense. La desdolarización ha dejado de ser una teoría marginal, un tema de debate en los márgenes heterodoxos de la economía política, para convertirse en uno de los procesos estructurales más importantes y más irreversibles de la economía mundial en esta primera mitad del siglo XXI.
¿Por qué está ocurriendo esto con una velocidad que habría parecido impensable hace apenas una década? Ante la inseguridad jurídica fundamental que representa mantener reservas nacionales en bonos del Tesoro estadounidense, una inseguridad que quedó dramáticamente confirmada tras la confiscación de 300.000 millones de dólares en activos soberanos rusos depositados en instituciones financieras occidentales tras la invasión de Ucrania y tras la congelación de activos afganos que dejó a una población en situación de hambruna. Numerosos estados del sur global han comenzado a reducir activamente su dependencia del dólar. La lógica es impecable desde el punto de vista de la racionalidad estratégica nacional. Si un gobierno puede ver sus reservas internacionales confiscadas por decreto ejecutivo del Tesoro estadounidense cuando sus relaciones diplomáticas con Washington se deterioran, entonces mantener esas reservas en dólares representa un riesgo geopolítico inaceptable para cualquier estado que pretenda mantener algún grado de soberanía real. Como respuesta a esta realidad, los gobiernos del sur global están trasladando sus reservas estratégicas hacia el oro físico, que no puede ser confiscado ni bloqueado electrónicamente porque existe fuera del sistema financiero digital occidental. Están utilizando cestas diversificadas de monedas nacionales para el comercio bilateral, saltándose completamente el sistema SWIFT y el dólar como intermediario, y están explorando sistemas financieros respaldados por activos reales y emitidos por estados soberanos que no puedan ser sancionados por Washington. China ha impulsado con determinación el sistema de pagos internacional SIPS como alternativa al SWIFT. Ha ampliado el uso internacional del yuan en transacciones comerciales con Rusia, Arabia Saudita y múltiples economías africanas, y ha construido con paciencia estratégica las redes de infraestructura financiera que hacen posible el comercio fuera del dólar. En este contexto, la promesa de la administración Trump de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas y de crear una reserva estratégica de Bitcoin parece más un intento desesperado y un tanto ridículo por capturar parte de ese capital financiero que huye del sistema del dólar que una solución estructural real a la crisis de hegemonía del dólar. De hecho, la volatilidad inherente de los activos digitales y su vulnerabilidad a la especulación masiva podrían introducir riesgos adicionales en un sistema financiero occidental que ya se encuentra bajo una presión extrema debido a su deuda colosal, que en el caso de Estados Unidos supera los 35 billones de dólares y continúa creciendo a un ritmo de aproximadamente 4 billones por año. El privilegio exorbitante que el dólar ha conferido a Estados Unidos durante 80 años, la capacidad de imprimir su propia moneda para financiar guerras, déficits comerciales y burbujas especulativas, sin sufrir las consecuencias inflacionarias que cualquier otra economía habría sufrido. Ese privilegio está siendo erosionado lentamente, pero de manera estructuralmente irreversible, por los mismos mecanismos de acumulación financiera y desdolarización que el propio capitalismo tardío ha generado. Pero es en el segundo componente del infame Acuerdo de Alaska, hasta ahora el menos discutido por los analistas mainstream, donde la lógica brutal del repliegue imperial se vuelve aún más evidente y aún más peligrosa, especialmente para los pueblos del continente americano, al aceptar implícitamente su derrota estratégica en Europa del Este y al reconocer su incapacidad para derrotar militarmente a Rusia y para contener simultáneamente el ascenso multipolar. Washington ha tomado una decisión que tiene consecuencias directas e inmediatas para América Latina: atrincherarse en lo que considera su zona histórica de control y de extracción de recursos. La lógica imperial es perfectamente clara cuando se la examina con las herramientas del análisis de economía política. Si el mundo va a dividirse de facto en esferas de influencia geopolítica, como reconoció implícitamente el Acuerdo de Alaska, entonces Estados Unidos pretende asegurar un control total sobre los recursos energéticos, minerales, agrícolas y tecnológicos del hemisferio occidental. Estamos presenciando en tiempo real la resurrección y recarga de la doctrina Monroe, pero en una versión del siglo XXI adaptada a un imperio que ya no puede proyectar poder global ilimitado, pero que aún puede ejercer una presión coercitiva brutal sobre su periferia inmediata. En el caso de México, todos los analistas serios coinciden en que una invasión militar directa es prácticamente imposible desde el punto de vista demográfico, económico, logístico y político. Más de 35 millones de personas de origen mexicano viven actualmente dentro de los propios Estados Unidos, formando un puente social, cultural y económico de una densidad sin precedentes en la historia de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Una intervención militar terrestre provocaría una desestabilización interna de dimensiones completamente imprevisibles dentro del propio territorio estadounidense. Por eso,
Lo que Washington no puede hacer mediante tanques y soldados, lo intentará hacer mediante presión económica extrema, sanciones selectivas, cierre unilateral de fronteras, sabotaje institucional y asfixia comercial. El objetivo declarado, aunque raramente articulado con honestidad, es obligar a los gobiernos latinoamericanos a romper sus vínculos económicos, comerciales y tecnológicos con China, con Rusia y con el bloque BRICS emergente. En el caso de Venezuela, que posee las reservas de petróleo convencional, probadas más grandes del planeta, con aproximadamente 304.000 millones de barriles certificados según los propios estándares de la OPEP, la administración Trump ha intensificado nuevamente su campaña de presión económica con una agresividad que no tiene precedentes recientes. Se trata de una estrategia clásica de asfixia financiera destinada a debilitar al gobierno bolivariano, a generar condiciones de miseria que produzcan desestabilización social y finalmente a forzar un cambio político que permita a las corporaciones petroleras occidentales, fundamentalmente ExxonMobil y Chevron, recuperar el acceso a esas reservas en condiciones favorables a sus accionistas. Sin embargo, el liderazgo venezolano, moldeado y endurecido por más de 2 décadas de confrontación permanente con la presión externa, ha respondido reforzando sus alianzas estratégicas con potencias como China, Rusia, Irán y Cuba. A través de esta red diplomática y económica multilateral, Venezuela busca preservar su soberanía energética frente a las amenazas de aislamiento y de fragmentación promovidas desde Washington. Y aquí aparece una de las contradicciones más profundas y más reveladoras de la estrategia imperial contemporánea. Al intentar imponer su dominio mediante presión económica extrema sobre América Latina, Estados Unidos no está consolidando su influencia regional, sino todo lo contrario. Está empujando activamente a estas naciones a buscar refugio y alternativas dentro del nuevo orden multipolar liderado por el bloque BRICS. La presión constante de Washington está acelerando exactamente la integración económica y estratégica del sur global que supuestamente intenta prevenir. Fortalece alianzas que antes avanzaban con mucha mayor lentitud. China y Rusia, mientras tanto, no necesitan siquiera intervenir militarmente en el continente americano ni invertir cantidades masivas en operaciones de influencia. Simplemente observan con paciencia estratégica cómo el poder estadounidense se desgasta bajo el peso de sus propias contradicciones, de sus políticas proteccionistas autodestructivas y de su dependencia crónica de la coerción como único instrumento real de la política exterior. En 2026, el militarismo estadounidense ya no parece responder en su totalidad a una estrategia geopolítica coherente diseñada para proteger los intereses nacionales del país. Se ha convertido en gran medida en algo mucho más perturbador, en un modelo de negocio. La guerra permanente, los bombardeos continuados, las operaciones militares que se suceden sin solución de continuidad en Medio Oriente, en el Sahel africano, en el mar de China meridional, alimentan la rentabilidad de un complejo militar industrial cuyo peso en la economía y en la política estadounidenses no tiene precedentes históricos, incluso cuando el resultado estratégico de estas operaciones para el país es cada vez más dudoso, incluso cuando producen más enemigos que los que eliminan. El flujo de contratos hacia Lockheed Martin, Raytheon, Boeing y General Dynamics continúa sin interrupción. Para entender la magnitud de esta disfunción sistémica, es imprescindible examinar lo que ha ocurrido con el complejo militar industrial durante las 4 décadas de financiarización neoliberal. Durante décadas se ha repetido la idea de que el gigantesco presupuesto del Pentágono, que en 2026 supera el $1 billón anuales, garantiza la supremacía militar absoluta de Estados Unidos sobre cualquier combinación posible de adversarios. La realidad es considerablemente más compleja y más inquietante. Ese presupuesto no funciona únicamente como un sistema de defensa nacional. En gran medida, se ha convertido en un mecanismo gigantesco de transferencia de riqueza pública hacia corporaciones privadas y hacia los grandes fondos de inversión que poseen sus acciones. Gigantes financieros como BlackRock, Vanguard y State Street se encuentran profundamente entrelazados, a través de sus posiciones accionariales, con las empresas que producen armamento para el Pentágono. La guerra, para estos actores financieros, es literalmente un activo rentable que genera dividendos